Tiene la palabra el señor Gómez, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, por un tiempo máximo de 30 minutos. Señor presidente, señoras y señores, hoy aquí, en esta Cámara de Representación Política, nosotros que fuimos elegidos por los ciudadanos y las ciudadanas de Madrid, celebramos el debate anual de política general, el debate sobre el estado de la región. Un debate en el que nos ocupamos del destino de 6,5 millones de personas de todas las edades, de todas las ideologías, de personas de todas las condiciones. Todas esas personas juntas somos mucho más que una suma, somos una comunidad. Y una comunidad es más que una cifra. Una comunidad es una promesa recíproca de respeto, de colaboración, de solidaridad. Es una promesa de mutua protección. Por tanto, hoy debatimos algo más que las sumas de la riqueza y la pobreza, de empleados y desempleados, de los que sanan o enferman o de los que suspenden o aprueban. Todas esas sumas son importantes, sí, pero tan importante como el estado de las cuentas es el estado de la promesa que nos hacemos unos a otros cuando vivimos en comunidad. Esta es la hora de saber si en la dificultad mantenemos firme esa promesa de protección mutua o si de lo contrario cada uno de nosotros nos retiramos con lo nuestro y nos desentendemos del destino de los demás. Es la hora de apartar por un momento la vista de los valores del mercado y comprobar cómo cotizan otros valores, los valores del compromiso, de la solidaridad, de la coherencia. Es la hora de comprobar si todavía esos valores siguen iluminando la convivencia o si ya los ha cubierto también el cinismo. Porque si hay algo en lo que estamos todos de acuerdo, dentro y fuera de esta Cámara parlamentaria, es en que vivimos un tiempo de crisis, de profunda crisis, de crisis económica, de crisis social y de crisis política. Crisis todas ellas que, sumadas, están golpeando los cimientos del bienestar de las personas y que también golpean las bases de su libertad. También celebramos este debate ante la decepcionada mirada de muchas personas y, lo que es peor, ante la indiferencia de más personas aún que ya ni miran ni escuchan lo que aquí se dice. De personas demasiado angustiadas y a veces demasiado golpeadas como para encontrar fuerzas, tiempo y ganas de escuchar nuestras implicaciones y, sin embargo, somos parlamentarios. Somos representantes de todas esas personas y la mayoría, la inmensa mayoría de ellas, espera que seamos capaces de proteger a los más vulnerables para empezar y de mejorar el estado de las cosas para continuar. Lejos de amainar con la llegada del señor Rajoy al Gobierno de España, la crisis económica no ha hecho más que recrudecerse. La economía ha vuelto a entrar en recesión. Las previsiones son que con el trimestre que acaba de concluir vamos a encadenar 4 trimestres consecutivos de disminución de nuestro PIB. El deterioro de la economía y del empleo en España es tan grande que el pesimismo se ha instalado ya incluso entre aquellos que hace solo unos meses les dieron a ustedes, señores del Partido Popular, su confianza. En la última encuesta del CIS se preguntaba a los entrevistados cómo perciben la evolución de la economía y del empleo. 3 de cada 4 votantes del Partido Popular piensan que la situación económica es peor hoy que hace 6 meses. 3 de cada 4 votantes del Partido Popular aseguran que es más difícil encontrar trabajo hoy que hace 6 meses. En eso es en lo que ha quedado la imagen de buenos gestores que ustedes tenían en tan solo 6 meses, señores del Partido Popular. Por eso hoy, ante la desesperación de no ver una salida a la crisis, las ocurrencias de la dicharachera señora presidenta de la Comunidad de Madrid ya no hacen gracia ni a los suyos. Porque la agudización
porque la agudización del deterioro de la situación económica de nuestro país y el Gobierno del Partido Popular no son una coincidencia. Hay una relación lógica entre ambos. Los problemas se han agravado como consecuencia de las medidas que han tomado desde el Gobierno de su partido. Su partido, el campeón de la confianza, el que iba a atraer a los capitales extranjeros, el hombre prudente y sensato, empezó por traicionar su programa electoral y subió los impuestos. Y para justificarlo, lo que dijo es que las cuentas de nuestro país no eran cuentas fiables, por lo tanto que nuestro país no es un país fiable. Y luego, para seguir generando confianza en nuestra seriedad como país, decidieron esperar a que pasaran las elecciones andaluzas para poder presentar los presupuestos generales del Estado. El presidente Rajoy, señorías, presentó los presupuestos tarde. Y usted, señor Aguirre, supongo que también para ayudarle a generar confianza fuera de nuestro país, descubrió que se le habían quedado en los cajones 2.000 millones de euros en facturas y mintió con un déficit que era el doble de lo que habían ustedes anunciado, señor Aguirre. La consecuencia de un sistema tan peculiar para ganar la confianza es que se disparó la prima de riesgo y se disparó la desconfianza en los mercados financieros. Y por si fuera poco, la gestión de la crisis de Bankia terminó por contagiar al conjunto del sistema financiero español. También tiene usted un papel protagonista en la crisis de Bankia, señor Aguirre. Así que entre sus déficits ocultos y sus desmanes en Caja Madrid y en Bankia, han llevado a todo este país al borde del rescate. Esa es su gran contribución a España, llevarnos a un rescate como país que era impensable hace poco más de un año. Esa es su contribución, hablar mal de nuestro país, hablar mal de nuestras cuentas públicas para justificar su subida de impuestos, gestionar del peor modo posible los problemas de Bankia, decir que nuestras administraciones están infladas, que nuestras universidades son malas, que no nos gusta trabajar a los españoles y que por eso la gente está en el paro. Esas no son formas normales de recuperar la confianza de los inversores extranjeros. Es más, además de espantar a los extraños, desmoraliza a los propios. Decían ustedes también que la derecha atrae el dinero de los inversores y que ustedes, los ricos, se dan confianza unos y otros entre sí. Vaya golpe que se han dado ustedes con la realidad. Parece mentira que no se conozcan ni a sí mismos. En este primer semestre de este año, en el primer semestre en el que tienen ustedes mayoría absoluta con la que gobiernan este país, se han fugado capitales de España por valor de 220.000 millones de euros. En el mismo periodo del año pasado, del 2011, con los socialistas en el Gobierno de España, entraron en nuestro país 22.000 millones de euros. Es posible que se hayan ido porque a lo mejor es que los ricos les conocen bien a ustedes. Pero les voy a decir una cosa, con esos 220.000 millones de euros que se han ido, hoy España no necesitaría un rescate. Llegaran ustedes y se fueron los capitales. Y hoy estamos mucho más cerca que nunca de asistir al rescate de nuestro país. Espero, señor Aguirre, que no le moleste que hable de España. Se ha pasado usted 8 años haciendo oposición al Gobierno de España. Y ahora que su partido tiene el Gobierno de España, se da cuenta de que todo este tiempo se le olvidó su responsabilidad, que era gobernar la Comunidad de Madrid. Por eso estoy seguro que tampoco le va a gustar que le hable de Madrid. Tampoco le va a gustar que le diga que con el buen tiempo no se ocupó de tapar las goteras y que ahora que llueven las dificultades a los madrileños, hay zonas en nuestra comunidad en las que ya no queda ni techo. Madrid no es una isla, decía usted, para hablar de España. Madrid no es una isla, le diré yo, para hablar de Madrid. Señor Aguirre, el 2012 pasará a la historia como su peor año como presidenta. La llegada de Rajoy a la Moncloa le dejó sin su único argumento político durante años al frente de esta comunidad: la confrontación con un gobierno socialista en la nación. Y sin un gobierno socialista al que echar la culpa
y al que utilizar para tapar tantos años de pésima gestión, era solo cuestión de tiempo que los ciudadanos se fijasen en lo único que queda ahora a la vista, la mala gestión de usted y de su Gobierno. Lo que seguramente usted no calculó es que ese tiempo iba a ser tan corto, tan breve. Y ahora anda permanentemente por ahí con cara de enfado, sin bajar de su coche oficial para no oír las críticas, desconcertada y dispuesta a discutir con cualquiera que se cruce en su camino, ya sea un camarate de televisión, un vecino que protesta o su propia jefa de prensa, señora Aguirre. Señora Aguirre, deje ya de lado su enfado permanente y asuma que ante el dolor de sus recortes y la ineficacia de sus políticas, sus ocurrencias, sus frivolidades han dejado de ser graciosas para resultar odiosas a una inmensa mayoría de madrileños. Asuma que la gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid se le ha quedado grande con esta crisis, que las circunstancias le han desbordado, que sus decisiones han sido un desastre, que el equipo de gobierno que eligió está muy lejos de cumplir las expectativas de cualquier presidente, por poco exigente que sea ese presidente, y que ya no tiene un gobierno socialista en el Gobierno de España bajo el que esconder su incompetencia, señora Aguirre. Deje a un lado su enfado constante, porque aquí los únicos que tienen motivos para estar enfadados son los madrileños, que tienen que soportar muchas cosas. Tienen que soportar 100.000 puestos de trabajo destruidos en el último año. Tienen que soportar que durante 8 meses consecutivos Madrid sea la comunidad que peor comportamiento ha tenido ante el paro. Tienen que soportar los mayores recortes en sanidad y educación de nuestra historia. Tienen que soportar la derogación encubierta de la ley de dependencia, la subida de todos los impuestos y tasas, del IVA, del IRPF, del IVA, de todos, que tienen que soportar aumentos desorbitados del precio del transporte público mientras se recortan servicios y seguridad hasta llevarnos a tener 3 accidentes de metro en un mes con 3 fallecidos y decenas de heridos, que tienen que soportar cómo han hundido ustedes 300 años de historia con Caja Madrid, que tienen que soportar cómo privatizan y dan unos pocos el patrimonio de todos, como es el canal de Isabel II, el metro, ahora Telemadrid. Atienda, señora Aguirre. Atienda, señora Aguirre, no se desentienda porque este es el estado de la región, al menos de la región en la que viven los madrileños, que desde luego no parece que sea la región en la que vive usted. Igual por eso usted sigue riéndose, mientras que a los madrileños sus bromitas hace mucho que dejaron de hacerles gracia. No, señora Aguirre, no. Madrid no es una isla. Solo en el último año nuestra comunidad ha perdido casi 2.000 empresas. Y la confianza que los ricos tenían en ustedes no les han servido mucho a los trabajadores del sur de la Comunidad de Madrid o del corredor de Lenares, que han visto cómo desaparecían sus empleos. Despidos en Iveco, en PSA, Peugeot, Citroën, en Electrolux, en GAL, por no hablar aún de los más dolorosos cierres de ArcelorMittal en Villaverde, Unilever o Corrugados en Getafe, y así, señora Aguirre, hasta más de 22.000 empresas madrileñas que han desaparecido desde que empezó la crisis. ¿Qué ha pasado con el plan de infraestructuras logísticas de la Comunidad de Madrid? ¿Qué ha pasado, señora Aguirre, con aquello que usted llamó la mayor plataforma logística de España y del sur de Europa? La nueva ruta de la seda, decían ustedes. La llamaron entonces la nueva ruta de la seda, un proyecto que iba a generar 16.500 puestos de trabajo. Otra más, otra promesa incumplida más, señora Aguirre. La semana pasada General Electric presentó un ERE que afecta al 50% de su plantilla. Se llevan la producción a Hungría y dejan en Getafe solamente la logística. Esta factoría, que por cierto fue inaugurada por usted en septiembre del 2008 a bombo y platillo y que la puso como ejemplo del tipo de empresa que Madrid necesitaba, señora Aguirre, ¿ha hecho usted algo más que inaugurarla? ¿Cree usted sinceramente, en conciencia, que ha defendido bien los puestos de trabajo de esos trabajadores? Hoy en Madrid, miles de hectáreas de suelo industrial se han convertido en desiertos. Proyectos como Carpetania en Getafe, que han sido bloqueados por intereses partidistas durante años, hoy ya han sido abandonados directamente por su gobierno, señora Aguirre. Y mientras usted abandona Carpetania,
¿Sabe usted lo que hace el Gobierno de Hamburgo? Un gobierno conservador de derechas como el suyo, un gobierno de la CDU. Por lo que han hecho ha sido entrar a formar parte del consorcio de Airbus. Por eso Hamburgo es, junto a Toulouse, son las grandes ciudades europeas de la industria aeroespacial, a muchos años luz, desgraciadamente, de Madrid. Y mientras aquí, ArcelorMittal cierra sin que usted haga nada. El gobierno del cantón de Eje, que también es conservador, es accionista de ArcelorMittal. Y han conseguido que la empresa localice allí el centro de I+D para toda Europa, señora Aguirre. La pérdida de industria de Madrid no solamente aleja a Madrid de la salida de la crisis, sino que nos hace ser mucho más débiles ante crisis futuras. Porque si hay una cosa que hemos aprendido en estos años duros que llevamos, es que son las grandes regiones industrializadas del mundo las que soportan mejor los envites de las crisis. Y no hace falta mirar muy lejos. Con mirar al País Vasco tenemos un botón de muestra. Ustedes están dejando escapar el pájaro en mano mientras nos venden los cientos volando. ¿Qué ha hecho usted, señor Aguirre, para que no cierren las empresas en la Comunidad de Madrid? ¿No son ustedes los genios de la economía? ¿No son ustedes fuente de confianza? ¿No eran ustedes la esperanza de los capitalistas? De palabra y de obra usted se ha opuesto a que las administraciones públicas intervengan en la marcha del sector industrial. ¿Cómo dicen ustedes en su jerga? No poner barreras de salida. Lo que han hecho ha sido asistir impasibles al cierre y deslocalización de cientos de empresas industriales de la Comunidad de Madrid y al despido de miles de trabajadores. Sin embargo, ante los neones de Las Vegas y su amigo Adelson, no duda en intervenir de forma grosera, incluso rozando lo no legal, ofreciendo cientos de millones y recursos públicos para favorecer la implantación de Eurovegas en Madrid. Y mientras, nuestra industria declina. Nuestra industria declinando y usted decide jugar con las ilusiones de los madrileños, señor Aguirre. Porque en eso consiste el negocio del juego. En que unos pocos se forran con las ilusiones de muchos. ¿Cuánto dinero de los madrileños se va a jugar usted en los casinos de Adelson? ¿Qué futuro supone ese sector para generaciones jóvenes de nuestra comunidad? ¿Sabe usted, señor Aguirre, que el estado de Nevada, que acoge a Las Vegas, ha sido el estado que peor parado ha salido desde que empezó la crisis? ¿Sabe usted que se están registrando las tasas de paro de hasta un 30% por encima de la media del resto de Estados Unidos? ¿Sabe usted que los casinos españoles en este momento se están haciendo ERES? ¿Lo sabe usted? Hoy, como en cada debate, viene usted hoy aquí con alguna ilusión. Este año la ilusión se llama Eurovegas. Ya veremos en qué acaba esto, señor Aguirre. Tenga cuidado con las amistades peligrosas. Ni nuestra comunidad ni España necesitan más pelotazos, ni más mentiras, ni más expectativas fallidas. Lo que necesitamos son inversiones serias, sectores con futuro. Sobra frivolidad y falta rigor en esta comunidad. Sobran frivolidades y falta rigor en la gestión. ¿Se acuerda usted, señor Aguirre, de las mamandurrias? Vamos a hablar de mamandurrias. Usted, señor Aguirre, después de llevar 29 años en cargos políticos, después de haber sido ministra, teniente de alcalde, presidenta del Senado, 9 años presidenta de la Comunidad de Madrid, ahora de repente cree que sobran los políticos. Cree que el mercado gobierna mejor que el gobierno y le sobran representantes de los ciudadanos en esta Asamblea. Más aún, le sobra la Asamblea entera, le sobra la Comunidad de Madrid, con todos sus funcionarios, le sobran los médicos y hospitales públicos, le sobran profesores y colegios públicos, le sobran universidades públicas, le sobra todo. Bueno, todo no. Lo que nunca le sobra y siempre le hace falta es su personal de confianza que transmita una imagen suya equivocada a los madrileños. ¿Sí? Cuando la señora Aguirre llegó al Gobierno, en la Comunidad de Madrid había 700 asesores y cargos de confianza. Hoy son 1.500. 1.500 personas, sí, 1.500 personas. El doble que hace 10 años, solo para garantizar que su imagen permanezca inmaculada, pase lo que pase.
Eso no es coherencia. Eso es una farsa. Por eso ya no queda nadie dispuesto a reírle sus gracias. Por eso cada vez hay más gente que se da cuenta de que usted no se ríe con la gente, de que usted se ríe de la gente. Que mientras usted se ríe, lo que está haciendo es quitarle sus médicos, profesores y sus representantes. Y eso ya no tiene gracia para nadie. Mientras trata de hipnotizar a la gente sacándose casinos de la manga, usted aplica la misma política económica, la misma, injusta e ineficaz que el señor Rajoy. Y mire que usted sí que tiene una buena excusa, porque usted es heredera de sí misma. Usted hereda sus 8 años de gobierno en la Comunidad de Madrid con mayoría absoluta. Y claro, es la herencia de la señora Aguirre la que le ha obligado a la señora Aguirre a hacer exactamente lo mismo que hace el señor Rajoy en la Moncloa. Su política económica no nos va a salvar, señora Aguirre. Es más, la intensidad y duración de la crisis económica, unida a las políticas que hacen ustedes, tanto en el Gobierno de España como en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, están llevando a cabo, sin lugar a duda, una profunda crisis social en España y en la Comunidad de Madrid. Justo en el momento en que las personas resultan más vulnerables, ustedes las abandonan y les retiran la protección de la comunidad. Y cuanto más vulnerables son, más las desprotegen. Esa es su filosofía. Hoy en la Comunidad de Madrid hay más de 200.000 parados que no cobran ningún tipo de subsidio. 225.000 familias que tienen todos sus miembros en paro. Solo en el distrito de San Blas, en la ciudad de Madrid, por poner un ejemplo, 80 familias son desahuciadas cada mes de sus hogares. Cientos de miles de madrileños a los que los avatares de la vida les ha vuelto más débiles y más vulnerables. Madrileños que hoy nos reclaman al resto de la sociedad y en especial a los gobiernos que cumplamos ese pacto de mutua protección sobre el que construimos nuestra sociedad. Es verdad que vivimos una sociedad de mercado. Es verdad que vivimos una economía de mercado y las crisis son inevitables. Por eso, porque sabemos que el capitalismo tiene crisis, las democracias avanzadas organizaron sistemas de protección para las personas golpeadas por las crisis. Ese es el pacto de convivencia que ustedes están rompiendo. Cuando una persona se queda en paro, espera que su hijo pueda seguir estudiando en un centro público de calidad. Recortar profesores a su hijo, hacerle pagar más por el material escolar, es sencillamente no respetar el pacto con ese padre o con esa madre. Cuando una persona se jubila, o se queda en paro, espera que si la enfermedad pueda acudir, que si enferma, pueda acudir a una sanidad pública gratuita de calidad. Ese era el pacto. Recortar la sanidad, cobrar las medicinas, también es romper el pacto de convivencia. ¿Conoce usted la calle, señora Aguirre? ¿Conoce usted la realidad? ¿Sabe usted lo que está pasando en las calles de la Comunidad de Madrid? ¿Sabe usted, señora Aguirre, que hoy, en estos mismos momentos, hay padres pateándose todo Madrid en busca de libros de segunda mano con los que sus hijos se pueden apañar para empezar el curso? ¿Sabe usted que hoy en Madrid hay jubilados que están pidiendo a sus médicos que les digan qué medicinas de las que toman son las vitales para dejar de tomar el resto porque no pueden pagarlas? ¿Lo sabe usted, señora Aguirre? ¿Sabe que hoy en Madrid hay madres que dependen de la caridad de algún pequeño supermercado para dar de comer a sus hijos al menos un bocadillo? ¿Sabe usted que eso está pasando hoy en Madrid, señora Aguirre? Estos son los madrileños de los que yo quiero hablar y de los que me quiero ocupar en este debate. Y todavía se preguntará por qué los madrileños han dejado de reírle las gracias y por qué ya no soportan ni una sola frivolidad más. Digo que ya sabíamos de antiguo que el capitalismo tiene crisis y también sabíamos que el Estado tiene que actuar para proteger a los ciudadanos cuando se producen esas crisis. Para ello hicimos la educación y la sanidad públicas. Por ello hicimos la protección a la dependencia y por ello hicimos sobre todo el sistema de pensiones público. Señora Aguirre, en este momento millones de españoles viven angustiados, con miedo ante la incertidumbre de no saber qué pasará mañana con sus pensiones. Por eso yo quiero hacerle aquí una propuesta a esta Cámara parlamentaria y a usted.
La crisis está demostrando que es capaz de arrasar con todo. Y los mercados nos exigirán acabar, también lo exigirán acabar con nuestro actual sistema de pensiones, sin duda el mayor éxito de nuestra democracia. Señor Aguirre, yo le propongo aquí pasar de las palabras a los hechos. Este es el Parlamento de Madrid. Madrid no es una comunidad cualquiera. Lo que diga el Parlamento de Madrid tiene importancia en el conjunto de España. Yo le propongo a este Parlamento que exija al Gobierno de España y al Parlamento Nacional el blindaje constitucional de nuestro sistema de pensiones actual, tanto para las prestaciones actuales como para las prestaciones futuras. Señor Aguirre, le propongo que exijamos al Gobierno de España, que exijamos al Parlamento Nacional que pase lo que pase en nuestro país, el sistema de pensiones públicos sea intocable en España. Podemos, y no solamente podemos, debemos hacerlo. Porque, señor Aguirre, la dignidad de una sociedad se mide en función de cómo trata ésta a sus personas mayores. Usted sabe que solo desde la política y la democracia, desde ningún sitio más, se puede poner freno a los abusos del mercado y del capitalismo. Usted sabe que solo desde la convivencia democrática se puede dar respuesta a esa promesa mutua de protección que nos define como comunidad y que no es otra cosa que seguir respetando la premisa básica sobre la que hemos construido nuestra democracia. Se contribuye en función de lo que se tiene y se recibe en función de lo que se necesita. Yo sé que usted lo sabe y sé que los suyos lo saben, aunque sea justo lo contrario lo que ustedes hacen desde el Gobierno, porque su sistema de tasas, de peajes y de copagos, mientras mantienen regalos fiscales al 3% más rico de la población, es injusto, porque hacen pagar más al más necesitado y no al que más tiene. No es cierto eso que dicen y repiten constantemente como un mantra, eso de que no hay dinero. No es cierto que no se pueda hacer otra cosa. El dinero lo tienen los de siempre y ustedes hacen lo que hacen para beneficiar, como siempre, a los de siempre. Si usted no estuviese al servicio de las élites económicas madrileñas, si usted por una vez decidiese gobernar para todos los madrileños, mañana mismo aprobaría en esta Cámara una reforma fiscal que hiciera pagar de verdad más al que más tiene. Recupere el impuesto de sucesiones y donaciones, elimine los regalos fiscales a las rentas más altas y ya verá cómo le cuadran las cuentas. Señor Aguirre, le voy a hacer otra propuesta, una propuesta tan izquierdista como que la ha puesto en marcha el Gobierno conservador del Reino Unido. Le propongo, señor Aguirre, que haga lo mismo que ha hecho el Exchequer Osborne en Reino Unido. Le propongo que pongamos en marcha un banco público para la pequeña y mediana empresa en la Comunidad de Madrid. Verá cómo solucionamos de verdad el problema del crédito de la pequeña y mediana empresa. Y no diga que no hay dinero. No diga que no hay dinero para eso. Porque si somos capaces de encontrar 100.000 millones de euros para la banca privada, digo yo que habrá dinero para rescatar a los empresarios pequeños y medianos de nuestra comunidad. Señor Aguirre, he comenzado mi intervención recordando que hoy celebramos este debate en esta Cámara quienes fuimos elegidos por los ciudadanos de Madrid. No era un comienzo baladí, era la constatación de que casi a pesar de usted todavía estamos aquí los representantes de los ciudadanos. La suma intacta de los que eligieron los ciudadanos el día 22 de mayo del 2011. Los representantes tenemos la fuerza de los representados, pero también tenemos su memoria y tenemos sus razones. Quizá mañana haya quien diga que hoy aquí no hablamos de los problemas de la gente, que no hablamos de los parados, ni del deterioro de la enseñanza pública, ni de los profesores despedidos. Mañana habrá quien diga que no denunciamos la inexorable deriva de la privatización de la sanidad pública. Habrá quien diga que no hablamos del deterioro de los servicios públicos, desde el servicio de bomberos a los accidentes de metro. Quizá mañana haya quien denuncie que hoy aquí los representantes
No clamamos contra la subida de tasas e impuestos, contra la manipulación de los medios de comunicación públicos. Es posible que nos digan mañana que no fuimos capaces de elevar nuestra mirada hacia los grandes temas y que aceptamos que nos embarcara en un azaroso modelo de crecimiento económico para esta región que abandona el conocimiento y la innovación para jugarnos el futuro en un casino. Mañana seguro que habrá quienes, en lugar de llamar sordo al Gobierno de la señora Aguirre, llamarán muda a la oposición y dirá que este debate tampoco tuvo lugar. Y sin embargo, seguiremos hablando hasta que las palabras atraviesen los muros de los intereses, hasta que las palabras atraviesen los muros de la comodidad y de la cobardía, hasta que sea posible renovar la promesa de mutua protección, esa promesa que nos haga sentir fuertes para afrontar solidariamente los problemas, para resistir las crisis y para construir una sociedad más libre y más igualitaria después de la crisis. Porque entonces, y solo entonces, será cuando nosotros verdaderamente hayamos vencido a la crisis. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Gómez.